tranquilo día, por lo menos. Isabel Segovia es la secretaria de Educación en Bogotá. Doctora Segovia, buenos días. Buenos días, Néstor, y toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes. ¿Hay clases normales hoy en los colegios públicos de Bogotá? ¿Tiene usted algún reporte esta mañana? Néstor, hay clases normales. Realmente de la Secretaría estamos pues celebrando esto. Esto que está pasando realmente es un tema sin precedentes. El sindicato más grande de Colombia, que es la ADE, se separa de la decisión de FECODE y decide efectivamente continuar con la jornada escolar y poner por encima los derechos de los niños a los derechos de la manifestación. Se organizan de manera distinta y estos 2 días que vienen los niños tendrán una jornada escolar sin ningún inconveniente. Esto en contraposición a lo que está pasando con el resto del país. Ayer, por ejemplo, conocimos que 70 secretarios de Educación le escribieron al ministro Daniel Rojas diciéndole que ya lo que va corrido del año, pues con estos 2 días serían 5 días perdidos de los niños y que pues que tienen que parar de hacer eso con el sistema educativo. Esto ya es un problema muy complejo. Son 7 millones de niños que no están yendo al colegio. Afortunadamente no son los niños de los colegios públicos de Bogotá. Sí, sí. Tampoco en los colegios privados. Los míos, por ejemplo, están en clase normal, en colegio privado. ¿Tiene usted reporte también de los 1.400 tal vez colegios privados que hay en Bogotá? Sí, todos los colegios privados también abrieron, ninguno tomó decisiones todavía de hacer virtualidad. Obviamente, pues como decía ahorita el secretario de Gobierno, pues hay un monitoreo sobre el tema de bloqueos y temas de transporte escolar y entonces ya los colegios privados empiezan a tomar decisiones distintas por el tema de que pues no haya riesgos de la movilidad de los niños. Pero no hay ningún inconveniente pues con relación a las protestas y al hecho de que los docentes estén manifestando. Sí, y usted tiene la interlocución con la ADE. ¿Por qué la ADE, que ha sido un sindicato pues muy del corazón del presidente Petro, por qué la ADE, la Asociación de Educadores en Bogotá, decidió no meterse al paro, doctora Segovia? Pues usted sabe que pues aquí hemos compartido micrófonos varias veces explicando cuál era la posición de la Secretaría de Educación alrededor de las negociaciones con la ADE. Que siempre se negocia cualquier cosa, pero no el tiempo de los niños. Usted sabe que desde este año ya habíamos sido muy claros de decir que si las protestas, que las cuales reconocemos y entendemos que son un derecho, no se hacen en contrajornadas, que es lo que le estábamos pidiendo desde el principio a la ADE, se procesaría a hacer descuentos a los maestros que no asistieran a los colegios. La ADE pues se reunió cuando FECODE y la CUT pues convocan las asambleas, votan, hacen unas encuestas dentro de los maestros y los asambleístas de la ADE votan a si van a apoyar el paro. No es un tema de no apoyar la consulta, que es un tema que hay que aclarar, es si van a apoyar el paro y si van a manifestarse en la jornada escolar, y la mayoría de los asambleístas de la ADE, o sea, esto fue una votación 70-30, dicen que no van a salir a marchar. Entonces, pues esto se surte en un proceso democrático que el sindicato mismo pues pone por encima el derecho de los niños. A mí me parece una cosa pues muy importante de resaltarle al sindicato y de que efectivamente se puede hacer manifestación y se pueden apoyar las políticas del gobierno nacional sin afectar el tiempo escolar. Doctora Segovia, le voy a hacer una pregunta un poco diferente, pero relacionada a este tema también, y es que vienen circulando o en algunos colegios se están entregando algunos panfletos o cartillas de profesores explicándoles e invitando a los niños a inclinarse a favor de la consulta popular, haciendo pedagogía en favor de la consulta popular. Ustedes han identificado muchos panfletos de estos en los colegios públicos de Bogotá, y esa es mi primera pregunta. ¿Y cuál es la posición de la Secretaría de Educación al respecto? Sí, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la estigmatización de los colegios y del sector público en general. Los colegios no suceden y no tienen sus jornadas escolares independiente de lo que pasa en el exterior y de las políticas y de lo que está pasando en la actualidad. Eso es parte del proceso educativo. Y también las jornadas escolares pues se surten en una planeación que tienen pues semanas anteriores, y no es como que alguien puede llegar y tocar la puerta y decir, bueno, hoy se cambia toda la jornada escolar y solamente vamos a hablar de este tema. Entonces,
son abiertas las discusiones, es interesante que haya discusiones en los colegios, que se pueda reflexionar sobre los temas de actualidad, que los docentes le expliquen a los niños qué es lo que está sucediendo, pero de ahí pues a poder uno adoctrinar en 2 niños un sistema educativo en 2 días, cambiarle de parecer a los padres de familia que ni siquiera tienen contacto, pues yo creo que eso es hacer una magnificación de una problemática que realmente no existe y que, como le digo, pues es parte de los procesos democráticos que se surten en los colegios. ¿A usted le parece que las cartillas que están repartiendo, promoviendo la consulta del gobierno, están bien? Néstor, no están repartiendo, en los colegios no hemos recibido ninguna cartillas, ellos tienen una publicación, la ADE tiene una publicación donde pues tiene unos panfletos y unas indicaciones. A los niños se lo están entregando a los niños, ¿no? No, pero no se lo están entregando a los niños, o sea, hay unas discusiones abiertas y hay que también tener claro que es que los colegios tienen unas jornadas, que hay directivos docentes, que hay otros docentes, que hay niños que empiezan de una manera, estudiantes que piensan de otras, digamos, es bienvenida la discusión, pero esto no es ningún adoctrinamiento, no hay ninguna capacidad. O sea, no es como que llega un ovni y endormece a todo el colegio y ahora a todos los convierte y los jala para un lado. Ni siquiera la ADE tiene la capacidad de hacer eso porque no todos los docentes están de acuerdo con este apoyo. Entonces, esas son discusiones que pasan normalmente en la institucionalidad. ¿Le parece, como secretaria de Educación en Bogotá, está bien que un profesor le entregue la cartilla, el volante, el panfleto promoviendo la consulta a los muchachos? Pero es que usted le entregan todo tipo de material todos los días de todo tipo de cosas para generar reflexiones de lo que está sucediendo. Eso no es una cosa que suceda, digamos, independientemente de lo que esté pasando en el paro o no está pasando en el paro. Las instituciones educativas son entornos democráticos en donde las discusiones se deben dar ampliamente, pero no por eso se está generando ningún tipo de adoctrinamiento. Y yo lo que creo es que aquí estamos perdiendo una visión que es supremamente importante, que es que los niños están teniendo su jornada por primera vez en 20 años, la ADE respeta la jornada escolar y además están recibiendo su PAE, su alimentación, tienen sus clases todos los días, y eso es una cosa, increíble. Es mucho mejor a que los niños no vayan. Ahora, exactamente. De acuerdo. Y que tengan la alimentación, por supuesto, es mejor a que no la tengan. Le pregunto sobre el efecto de cartillas. Me da la impresión de que a usted le parece normal o inocuo. Mire, no es que sea normal o inocuo, es que estas discusiones se dan en los colegios. Tenemos que entender que los colegios son sitios donde las discusiones de lo que pasa alrededor se dan permanentemente. Entonces, obviamente, si hay un paro en este momento nacional convocado por el gobierno, pues imagínense si los colegios no van a hablar y no van a explicar qué es lo que está sucediendo, por qué se está generando el paro, pero pensar que los niños y los estudiantes y los docentes no tienen una capacidad de reflexión, pues es una cosa, es como estigmatizar los colegios y pensar que allí no hay entes pensantes adentro. Entonces, las reflexiones y las discusiones se deben dar abiertamente y eso es parte del proceso educativo. Y así como le parece a uno que esto es un pedazo de la discusión, pues eso lo que genera es discusiones dentro de los colegios, de la gente que está en contra, a favor, por qué no, la argumentación que deben de tener los niños. Estos niños ni siquiera votan, ni pueden salir a hacer la consulta popular, y lo que van entendiendo es cómo es un proceso democrático que es parte de lo que pasa en los colegios todos los días. Aquí, como le digo, no hay ningún poder de un ente adoctrinador que llega a todos los colegios masivamente, cambia la jornada escolar como si los colegios funcionaran de esa manera y de pronto convierte a toda la sociedad a favor de una consulta. Eso no sucede y además eso pues podría pasar cualquier día, no solamente el día del paro. Claro, entonces es un tema que es muy importante porque pues estamos en una sociedad democrática donde todas estas discusiones se deben de dar y volvemos a lo mismo, tenemos una jornada escolar funcionando, o sea, eso es una cosa increíble y que no tiene precedentes. Claro, le voy a contar mi historia. Yo estudié en un colegio distrital y recuerdo que a mis 13 o 14 años tenía una profesora de filosofía que nos hablaba mucho de movimientos políticos de izquierda. ¿Para usted Yo también tuve una profesora de sociales así en un colegio privado. Para usted está bien, digamos, en términos generales. Claro, ¿y usted se volvió guerrillero o de izquierda por eso? Esa es la pregunta que le hago. ¿O generó, digamos, una conciencia crítica alrededor de las posibilidades de la democracia y de cómo son las distintas posturas políticas? ¿Sabe que? Ahí esa es la pregunta que le hago. Yo también tuve una profesora de sociales igualita y no por eso me volví guerrillera. No, eso es parte del tema de la discusión de los colegios. Pero me parece una discusión muy interesante, pero va al punto siguiente. ¿Tienen derecho los profesores a
inclinar políticamente a sus alumnos menores de edad hacia un lado o hacia el otro, de acuerdo con su ideología? Niños. Pero nadie está haciendo eso con los menores de edad. Y como le digo, un profesor de matemáticas que tiene su jornada armada hoy en día no cambia su jornada por hacer eso. Le estoy hablando de mi caso o de su caso y de las cartillas, no del cambio de la... Tienen derecho de pensar, o sea, son seres humanos que tienen derecho a pensar y tener posiciones y plantear discusiones dentro de las instituciones educativas. Claro, o sea, tienen que plantear las discusiones como se tienen que dar, pero eso no implica adoctrinar a nadie. Eso hay un balance. Los colegios no son solamente un profesor, hay directivos docentes, hay padres de familia, y esas discusiones se dan permanentemente en las instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Como les digo, yo no estuve en un colegio distrital y tenía una docente que era claramente a favor de la guerrilla, y eso lo que me hizo fue abrirme la mente, entender cómo es la política, pero no por eso me convertí en guerrillera. Y yo creo que eso es parte del proceso. Pues nosotros no podemos abstraer las instituciones educativas de la realidad de lo que está pasando en el mundo, ni en el entorno de los colegios, ni donde estamos viviendo. Lo importante es que los niños tengan la información y la capacidad de reflexión. Y yo creo que eso es parte de la discusión. Ojalá usted tenga razón. Doctora Segovia, le agradezco estos minutos, le deseo un feliz día. Bueno, muchísimas gracias, que estén muy bien. La secretaria de Educación en Bogotá, afortunadamente esta mañana los colegios en Bogotá, los públicos, los privados, operando. Estás escuchando Blue Radio.